proyecto destacado por su independencia, por su periodismo crítico y sin concesiones. Con esta premisa nació el semanario Proceso, una revista hecha por un grupo de periodistas organizados y encabezados por Julio Scherer García, luego de su salida del periódico Excelsior, la cual fue provocada por un golpe injerencista del presidente Luis Echeverría en la cooperativa del diario. El primer número de Proceso fue publicado el 6 de noviembre de 1976. Su primera portada anunciaba: el sexenio, las palabras y los hechos, una revisión al periodo presidencial de Luis Echeverría. Cosío Villegas, memorias de un disidente, un adelanto de los testimonios de quien fuera colaborador del Excelsior de Scherer, y Libre Expresión, de Excelsior a Proceso, un relato de los acontecimientos que dieron lugar a la creación del semanario. Combatir el silencio generalizado en la prensa por órdenes del Poder Ejecutivo del país era la única opción para sus fundadores. Debido a ello, la revista decidió esclarecer sus intenciones desde la editorial de su primer número. Este semanario nace de la contradicción entre el afán de someter a los escritores públicos y la decisión de estos de ejercer su libertad, su dignidad. El equipo fundador quedó definido en junio de ese mismo año por Julio Scherer García, director general, Miguel Ángel Granados Chapa, director gerente, Vicente Leñero y Miguel López Azuara, editores, Carlos Marín y Rafael Rodríguez Castañeda, coordinadores. De esta manera, Revista Proceso se ha mantenido trabajando durante más de 40 años. Su periodismo crítico y de investigación es un referente de la manera de ejercer dicha profesión a nivel nacional. El deseo de realizar un nuevo hallazgo es el motor de búsqueda detrás de la elaboración de cada una de sus páginas. Sin embargo, esa línea rigurosa e incisiva que ha distinguido a la revista también le ha generado diversas controversias. Portadas del expresidente Carlos Salinas de Gortari, las cuales el propio mandatario acusó de provocativas. Conflictos legales con la expareja presidencial Vicente Fox y Marta Sagún. O la hostilidad calderonista tras la amplia cobertura a la guerra contra el narcotráfico que dicho sexenio impulsó. Este ha sido el sello de Proceso desde su creación y se mantiene todavía en vigencia. Las múltiples denuncias a los casos de corrupción e impunidad durante el mandato de Enrique Peña Nieto, el apoyo y la colaboración con periodistas nacionales que igualmente han padecido el instrumento de represión federal, e incluso la cita de un par de sus portadas por dos de los candidatos presidenciales en pleno segundo debate, ponen de manifiesto la relevancia de sus contenidos. Es así que hemos decidido adentrarnos a las oficinas de Proceso para conocer más acerca de la edición, la corrección y la publicación de sus contenidos. Sí, mi nombre es Daniel González Ramírez. Yo trabajo aquí en la revista Proceso en el departamento de corrección. Tengo trabajado aquí casi 30 años y no solamente trabajamos en la corrección propiamente de la revista. La revista tiene una edición, realiza ediciones especiales. También tenemos que trabajarlas. Son ediciones especiales relacionadas con temas o personajes o bien recuentos de hechos noticiosos. Y por otra parte también hacemos trabajo de corrección en el área de libros de Proceso. Me llamo Hugo Martínez Telles, soy editor de la revista Proceso, soy uno de los editores y soy el encargado del cierre de edición. Somos un equipo de editores, 6 para la revista. Allá abajo en la página web hay otro equipo distinto también de editores. Bueno, cada medio, digamos, tendrá sus procedimientos. Normalmente el texto llega, podemos decir, crudo, en bruto, del reportero o del redactor. El reportero no puede cubrir todas las notas, todas las fuentes. Y entonces los redactores tienen que estar buscando información en la red o en los periódicos o donde sea, empezar a redactar y entregan ese producto también en bruto, en crudo, a la mesa de redacción. El primer paso de eso es el primer
Su primer puerto es el editor. Un editor es un trabajador especializado en comunicación que debe, primero que nada, tiene que tenerle un amor muy profundo a la información y a las letras. Tiene que tener una preparación muy profunda en muchas áreas, tiene que saber prácticamente de todo. El editor debe saber qué es lo que quiere armar con un cúmulo de notas. Es decir, el reportero tenga una nota, pero a lo mejor tenemos dos notas parecidas de otros reporteros, pero no son las mismas notas. La información se tiene que complementar y fundir en un solo texto. Esa es la labor del editor. Escoger la información, seleccionarla y fundirla en una sola nota. Para poder calificar un texto tienes que tener algún conocimiento de la política, de la grilla, hasta de historia y geografía, de todo. Entonces tiene que ser una persona muy completa, muy bien preparada, con muchas lecturas, tiene que leer todo el tiempo. A veces que esta información aún así no está completa y tiene que buscar en archivos, en la red, datos para complementarlo. Una vez que el editor considera que está completa la nota o la información en este texto, lo que hace es pasarla al corrector de estilo. La corrección de estilo supone vigilar, asegurar y cumplir que los textos, libros o revista, que los textos estén primero acordes con el manejo general de la lengua, ¿no? Segundo, acorde con lo que llamamos estilo de proceso. Y tercero, que pueda ser leído sin obstáculos, es decir, de manera fluida por los lectores, ¿no? Una vez que el corrector de estilo ya pasó, ya hizo esta información, se le pasa al área de diseño. El área de diseño la monta, ¿no? en las planas, en los esquemas, y una vez montada la pasa al otro corrector, que es el corrector ortotipográfico. Bueno, cuando hablamos de corrección, no hablamos solamente de corrección de estilo. Ese es un aspecto muy importante de la corrección de estilo. Pero la corrección ortotipográfica tiene una función también muy importante. Y es que no solamente que no haya problemas de ortografía, sino que no haya problemas de redacción, de gramática. Pongo un caso. Si yo tengo un libro, a ustedes abren una página y en la columna de la página, ven que de pronto hay 4 o 5 renglones seguidos. Al lector eso le confunde o lo puede confundir en una lectura rápida, porque no puede ir tanto, para un libro no puede ir tanto guión seguido o tanta puntuación seguida. Imagínense una línea, punto, otra línea, coma, otra línea, punto, coma, otra línea, 2 puntos. Eso arruina a la hora de leer, arruina la lectura del texto de que se trata. Una vez viendo esto, después tiene que ver, que las páginas estén en orden, que las fotos estén en su lugar, los pies de foto correspondan a lo que va en los pies de foto. Y este asunto importante de que las cabezas también estén en su lugar y no estén en notas que no les corresponden. Después de hacer este trabajo, antes de de mandarlo a la imprenta, se le hace una revisión final, que es la corrección fina o la corrección final. Esta ya no entra al texto, sino más bien ya entra a los aspectos tipográficos. Que las columnas estén en su ancho, que la fuente sea uniforme, no esté en fuentes diferentes en un mismo texto, que las cabezas también estén acordes a las fuentes establecidas y que los folios o los números de página vayan en orden, al igual que las cornisas que llevan los nombres de las secciones, que se correspondan, ¿no? Así que si dice elecciones, ¿no? Pues que la página hable de elecciones. Si hay asuntos internacionales, que la cornisa diga internacional. Que no se escapen esos detalles, es la misión de la corrección final, que también hace un corrector de pruebas. La corrección de libros y la corrección de revista
tienen, en cuanto a los criterios, tienen algunas diferencias. La diferencia, básicamente, se puede decir que en los libros la corrección es más estricta que en la revista. Y los libros tienen que revisarse con mucho más cuidado, con criterios mucho más rigurosos, porque los libros van a durar más tiempo, porque los libros van a ser más veces consultados, mientras que la revista, pues a veces con la premura, la corrección no puede ser tan rigurosa, porque a veces nos come el tiempo en los cierres de edición. Cada medio tiene sus propias características de presentar la información, gráficas o estilísticas. Bueno, en el caso del proceso, los textos tienen que ser manejados, o la redacción tiene que ser de manera directa. O sea, todas las alusiones tienen que ser sin muchos rodeos. Las frases tienen que ir directamente a donde quieren llegar. Y tratamos de que no haya párrafos con ideas traslapadas o ideas que se puedan confundir unas con otras. Hay características de estilo, cómo usar algunas preposiciones o algunos verbos o algunas preposiciones. El estilo es más bien a la hora de escribir o editar, a la hora de redactar, que sea fácil de comprender, que cualquiera pueda leer y entender lo que estamos diciendo, sin calificativos, si están prohibidos los calificativos, que sea una redacción fluida. La idea es que cuando alguien lee, se encuentra ante un texto limpio que le permite una comprensión también limpia, fluida. Y el estilo del texto debe ser así, sin rodeos, sin palabras muy gariboleadas, sin muchos giros metafóricos y estas cosas que pueden, en el caso de los libros es otra cosa, pero en el caso de la revista esto no puede aparecer recurrentemente, porque puede estorbar a la lectura y a la comprensión. Sí, hay un manual de estilo, tiene ya muchos años, unos 10 años, algo así, que se elaboró. Aunque a decir verdad, ese manual de estilo se está actualizando periódicamente, es decir, no tenemos una edición cada año, pero entre nosotros nos pasamos, propuestas, nos pasamos, no oficios propiamente dicho, pero sí circulares para ir actualizando términos, porque el lenguaje está cambiando muchísimo, hay muchos términos nuevos, cada año hay términos nuevos, y el manual no alcanza. Un manual de estilo que no sea un manual vivo, que no se pueda cambiar, no sirve en una revista. Entonces la idea es que ese manual es un manual base, pero es susceptible de que se vaya actualizando, se vaya mejorando sobre la marcha, sobre el uso, ¿no? Particularmente pues, sobre el trabajo periodístico que se vaya realizando. Escribir un titular o una cabeza, como lo llamamos nosotros, necesita que el que lo haga haya entendido perfectamente el texto al que le va a poner titular o cabeza, y que haga un esfuerzo de síntesis que resuma en una frase muy corta lo que va a leer el lector en ese texto, y que sea una frase, además de corta, que sea contundente y clara. Una cabeza plana y sin chiste, pues no llama, te la pasas. El título es como la fachada de la casa, ¿no? Si el título está bien hecho, pues a uno le puede dar gusto entrar a la casa. Si el título está mal hecho y no se entiende, o se entiende otra cosa, pues uno se asoma y se va. Si una frase de un entrevistado resume todo el contenido de la nota y es una frase contundente, la usamos sin ningún problema. Si no, podemos buscar otro tipo de cabeza. O sea, no hay un cartabón para cabecear. Te pongo el ejemplo del periódico Reforma, que todas sus cabezas empiezan con verbo siempre y no hay manera de cambiar eso. Es una característica de estilo. Nosotros no, nosotros podemos cabecear empezando con artículos, preposición, lo que sea. Tú tienes que cabecear lo mejor que puedas con lo que tengas.
La primera parte de la revista, que son los temas de política nacional y los de análisis, los artículos de opinión, los hacemos aquí los compañeros editores y yo. No es que sean en equipo, sino que a cada quien le toca una cosa y la hace. Para el área internacional sí hay un editor especializado que conoce de temas internacionales y el área de cultura que tiene su propio equipo de editores. Más bien, el jefe de la sección de cultura es también su editor y él pone las cabezas y todo. Ahora, el corrector, cuanto a los títulos, digamos que en un texto aislado no, el corrector pues solamente tiene que ver que esté bien elaborado el título. Pero cuando se trata de una revista, de un periódico, de un medio, donde se agrupan varias notas en un mismo plano, el corrector tiene más importancia porque los títulos no pueden ser parecidos o idénticos o tener palabras iguales que las demás. Sí, es de matiz, pero sí existe. El contenido en línea exige, en este caso, corresponder a un lector en línea. Un lector en línea que en este caso tiene que leer más rápido, o que está consultando varios materiales a la vez, o que tiene que seleccionar sobre un mismo tema muchas veces un cúmulo de notas. El objetivo es el mismo, pero en el medio impreso te limita mucho el espacio físico. Y en la web puedes extenderte más porque el espacio no importa. En el caso nuestro, que es una revista, es mucho más o mucho menos complicado porque tenemos más tiempo para revisar los textos, leerlos, completarlos, arreglar detalles que puedan tener. Cuando se pasa a un diario, este trabajo es mucho más exigente, mucho más rápido y los tiempos son menores. Pero la situación se complica mucho más cuando estamos hablando de radio o de agencias de noticias donde todo tiene que salir de inmediato. La labor de corrección de originales, el corrector, tiene que actualizarse. Tiene que aprender a trabajar, no solamente me refiero a las aplicaciones o a los programas que se usan en la red, sino también tiene que aprender a trabajar con esa rapidez, con esa fluidez. Bueno, hasta donde yo alcanzo a ver, en los medios digitales o no hay editores o no están haciendo muy bien su trabajo. Dejan pasar cualquier cantidad de falsedades, de tonterías. Hay muchos textos en la red, ustedes pueden ver casi en cada medio. Hay mucha información en la red que está llena de ratas no solamente de ortografía, problemas de concordancia. Tenemos sujetos plurales y verbos singulares, ¿no? Por todos lados. Y en la red hay mucho ese descuido que un corrector de pruebas o un corrector de estilo detecta, porque digamos esa es su habilidad o ha estado trabajando o capacitándose para eso. Y como sabemos que los medios digitales son lo que va a rifar en el futuro, pues tenemos que hacer que suba la calidad de la edición en los medios digitales. En muchos medios se piensa que la corrección está de más porque ya están los correctores automatizados, pero no es así, ¿no? Es el sentido de una frase, el espíritu o la cadencia que tenga una oración, una computadora no la resuelve. Eso que también hace un novelista a la hora que le da ritmos a su narración, esto también tiene que pasar en el periodismo. Todo esto que les platico que hacemos en el medio impreso se puede hacer en un medio digital, pero no sé por qué no lo han tomado en cuenta. Eso es una cosa que todos deberíamos como madurar. Y eso abarata mucho el periodismo.